En días recientes, dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, hicieron declaraciones sobre el precandidato republicano Donald Trump y su idea de construir un muro fronterizo con México que pagarían los mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, también habló sobre Trump. Todo esto se da en el contexto del llamado supermartes electoral que se llevará a cabo mañana en 11 estados de la Unión Americana y donde se prevé que el multimillonario estadounidense podría amarrar ya la candidatura presidencial de su partido. Jorge. Pues mira, a mí me da un enorme gusto, Leo, que finalmente ya empiecen a surgir las voces de respuesta clara, contundente, sin eufemismos, sin silencios y sobre todo donde sirve. Fox, que para esto tiene un talento, o sea, congénito, escogió al entrevistador, a Jorge Ramos, escogió hacerlo en inglés, escogió la forma de hacerlo que aseguraba que rebotaría de inmediato a todos los medios y que se volvió parte del debate entre los republicanos esa noche. Cuando le dice a Jorge Ramos, a ver, ¿se puede o no se puede? Sí, claro. Pues está citando. Tienes que estar citando. Y cito. We're not going to pay for the fucking wall. No vamos a pagar por ese pinche muro de mierda, porque hay que sumarle en castellano. Oye, pero en inglés se oye, ellos no lo pasan. Entonces, esto inmediatamente pues, despertó una enorme polémica. Hay ese argumento, sigue apareciendo, en mi opinión, absurdo, de que le están haciendo el juego a Trump. A ver, entre los el caldo, sí le engordan el caldo. No le engordan el caldo, Leo. Su gente está con él, diga lo que diga Vicente Fox en el lenguaje que lo diga. Y los otros 70%, si escuchan a un expresidente mexicano, más bien respetado en Estados Unidos, y que usa lenguaje altisonante, como el de Trump, igualito que el de Trump, para decir esto es un horror, pues ese 70% no le hace, con ese 70, no, 60, no le hace el caldo gordo. Entonces, a mí me pareció muy bien. Calderón también me pareció muy bien, lo hace a su estilo, etcétera, pero me pareció muy bien, aunque él lo hizo más con medios mexicanos. Ahí ya cambia un poquito la cosa. Y la canciller me parece que qué bueno que finalmente se hizo. Mejor matizado, muy, ¿no? Y bueno, y no tan matizado, ¿eh? ¿No? Racista e ignorante. Racista e ignorante varias veces. Ahora, sí, y en un medio norteamericano, el Washington Post. Entonces, eso me parece muy bien. Ahora, yo me pregunto simplemente, como no leo el Washington Post todos los días, pero lo leí un tiempo todos los días y lo leo con cierta frecuencia, ¿qué me interesa a mi lector del Washington Post? Es decir, la clase política norteamericana, ¿qué opinión me interesa a mí de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México? Pues si Trump es ignorante o no, no me parece que es lo que más le interese. Lo que le interesa a ese sector es qué piensa la encargada de las relaciones entre México y Estados Unidos por parte de México de el efecto de las declaraciones de Trump sobre esas relaciones. Si es ignorante o no, pues para empezar es No, pero sí dice, esto de levantar muros lo que hace es muy mala idea porque interrumpe el negocio, interrumpe el contacto de personas, sí, pero, y al final es poco inteligente. Es ignorante, poco pero es distinto. Pero la clave ahí, ¿qué quieren oír de México? A ver, esto va a dañar las relaciones entre México y Estados Unidos si este señor sigue hablando así, si es candidato y sigue hablando así, y si es presidente y sigue hablando así, sí o no. Eso es lo que le interesa a ese sector, y me parece que eso es lo que, pensándolo con mucha claridad... Pero ¿dónde están los defensores de México en Estados Unidos? Es decir, todos aquellos que viven, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, que son muchos en el estado de Trump, por cierto, digo, de Ted Cruz, en Texas. Y de Trump. Y de Trump en Nueva York, ¿no? Sí. O sea, ellos deberían de salir a decir, oigan, esto es una tontería, porque aquí tenemos tantos empleos que dependen directamente de nuestra relación comercial con México. El problema de Trump, desde luego puede ser que gane la presidencia, pero quizá ya está siendo un problema que su discurso está permitiendo, o empoderándose, diría con ese verbo que a mí no me gusta, muchas de las ideas que tienen grupos de estos, y va creando como un clima social
en el que ser antimexicano o ser anti-muslim o ser fundamentalista o ser chauvinista, digo, patriota loco americano, va adquiriendo una cierta legitimidad. Yo veo como, por ejemplo, un síntoma esta manifestación que hubo del Ku Klux Klan, que se topó con unos opositores y el asunto acabó con apuñalados y con una violencia en un incidente de nada. Y eso tiene que ver, yo creo, con esta atmósfera, con esta como autorización moral y política que el discurso de Trump le da a estos grupos. Sí, el Ku Klux Klan sí, ya estaba en las catacumbas, ¿no? Y eso sí puede ser... De la política de Estados Unidos. Eso sí puede ser sí. Un asunto que para los mexicanos que viven allá se puede volver un problema. No digo porque los vayan a atacar más ahora que antes, sino porque se le da como voto de aprobación a ese discurso que existe, pero que está políticamente visto como incorrecto. Y entonces hay una cierta contención. Que lo esté diciendo y con éxito un precandidato presidencial... Sí, le da patente. Conecta y lo suscita en la boca de los otros también, ¿no? A ver. Sí, yo creo que es un discurso tan viejo como Estados Unidos. Sí, claro. A lo largo de la historia de Estados Unidos se ha dado periódicamente este discurso en voz de un político con éxito, ya sea a nivel regional o incluso nacional, una y otra vez. Este es un caso más. Es decir, el problema no es Trump, el problema es un problema que tiene la sociedad americana desde su origen por muchas razones, al mismo tiempo que es de los países que más abre las puertas a los migrantes, ¿no? Tiene esas dos caras. Yo coincido con Leo que hay a nivel local, hablando del Super Tuesday, a nivel local en muchos estados, y no le estás hablando a los votantes de Trump, le estás hablando tal vez a uno que otro indeciso, eso sí, de republicano indeciso, y le estás hablando a la comunidad donde viven mexicanos, o mexicano-americanos, o mexicanos, o centroamericanos, ¿no? Latinos, y yo creo que ahí sí hay un trabajo por hacer. Tal vez lo podrían hacer los cónsules, más que la secretaria diga, pues que el cónsul en medios locales, sí. Creo que todos en este condado están conscientes del gran trabajo que hacen los mexicanos aquí. En fin, no sé, habría que pensar, pero es ese... ¿no? Eso es lo que está bien, yo creo que empezó la secretaria y algo seguirá. Ya dio permiso, ¿no? Tal vez... Eso, los cónsules ya deben de sentirse liberados. Liberados por eso, y buena parte de su trabajo es apoyar a la comunidad mexicano-americana en donde están ellos. Ahora, el Partido Republicano está preocupadísimo. Hemos visto notas en los principales medios de comunicación diciendo que mañana puede amarrar Trump ya la candidatura. El establishment republicano. Por eso, el establishment. Importante. Exacto, Jeff el establishment. Bush está preocupadísimo. No, bueno, Jeff Bush ya está de vacaciones en Florida. No, vaya, ¿por qué? Porque saben que va a ser difícil, que aunque amarre la candidatura, va a ser difícil que gane la presidencia. Incluso puede jalar al partido hacia una derrota electoral enorme. Eso es lo que... Yo lo que he leído ahí, sin mayor información que eso, es que en efecto están desesperados y están arrepentidos, las dos cosas. Arrepentidos, ¿por qué? Porque cuando hubieran podido pararlo, no hicieron lo necesario para pararlo. No se coaligaron con un candidato, no juntaron dinero para pegarle a Trump cuando le podían pegar, no buscaron aliados que sí pintan en ese sector, el gobierno de México, los gobiernos europeos, los gobiernos árabes, y nadie organizó lo que tú dices, todos los que, en el caso de México, ya sé que es un asunto nuestro, pero organizar a los sectores partidarios de una respuesta dura a Trump en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Primero, los que tú dices, los que tienen intereses por una buena relación con México. Segundo, los que hablé yo alguna vez en el Proud to be Mexican, todos los mexicanos con nombre y éxito y prestigio en Estados Unidos, no mexicano-americanos, aunque también pueden estar ellos, empezando obviamente por Iñárritu, pero no solo, o sea, hay 50, los expresidentes, los grandes empresarios mexicanos, los artistas mexicanos, los escritores mexicanos. Hay mucha gente que tiene mucho prestigio en Estados Unidos. No todos ganan el Oscar, pero muchos ganan algo, se llevan algún premio, alguna cosa, etc.
Pues no sé, los republicanos no los organizaron, el gobierno de México no los organizó y ahorita ya es demasiado tarde. Bueno, y empieza a surgir algo muy interesante en Estados Unidos, que era, hasta ahorita los mercados financieros no habían pelado a Trump, lo venían. Y empiezo yo a ver historias en la prensa especializada de materia financiera diciendo, ¿cuándo van a empezar los mercados a reaccionar? O sea, si gana Trump la candidatura y se empieza a ver que empieza a poder pegarle a Hillary Clinton, ¿cómo van a reaccionar los mercados frente a nada más la idea de cerrar el comercio exterior con China, por ejemplo? Imagínate, ¿no? Que venga una ola proteccionista, lo que le va a hacer a las bolsas del mundo, ¿no? El hecho de una perspectiva de un posible candidato proteccionista, ¿no? ¿Cómo van a empezar a votar la gente que tiene dinero, los inversionistas, ¿no? Todavía no hay señales de eso. Empieza a haber en la prensa especializada de que en Wall Street empieza cómo va a reaccionar Wall Street frente a la candidatura de Donald Trump y si empieza a crecer la candidatura de Donald Trump. Porque hay una parte todavía... Porque Clinton ya amarró, ¿no? O sea, yo creo que eso está... Hay una parte ya nos tenemos que ir. Perdón, un último comentario, ¿no? Una parte importante todavía en la opinión pública americana especializada de que no acaban de creer que Trump esté literalmente convencido de esto. Así es. Y que a la hora esto lo está haciendo para esta fase y luego su discurso va a ser distinto. Y luego como presidente a lo mejor incluso va a ser muy pragmático, ¿no? Pero en fin, gracias Héctor, Jorge, muchas gracias. Leo. Gracias Javier, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. ¿De qué quieres operar? De opinar. Pues es que te tengo ahí justo Sí, ya, ¿no? ya estás obsesionado. Por cierto, el próximo miércoles, 6 de la tarde en el Turno Industriales, Claro, sí. presentaremos el libro de Jorge Castañeda, ¿no? Ahí se lo dejo por si quiere darse una vuelta aquí en Polanco. Y bueno, muchas gracias, buenas noches, aquí nos vemos mañana.